Hola, muy buen día. Bueno, pues hoy vamos a revisar el tema de la semana 4, desarrollo de la primera infancia de los 6 a los 12 años, de la materia del desarrollo en la niñez y la adolescencia. El orden del día. Vamos a revisar el objetivo de la sesión, vamos a explicar la pregunta de investigación de Open Class, vamos a desarrollar el tema de la semana, hacemos una revisión del análisis de caso y terminamos con la sesión. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar las características del desarrollo cognitivo, emocional, social, motor y de personalidad de los niños de los 6 a los 12 años para una intervención educativa y o psicológica efectiva. Como les había comentado en la semana anterior, normalmente en el preescolar se pueden identificar ciertos signos que que posteriormente en la etapa de la primaria podrían ser indicadores de un problema de aprendizaje. Entonces, en el preescolar, acuérdense que la función es la socialización y el desarrollo de la madurez de la motricidad fina y de la motricidad gruesa. Y a partir de los 6 años, en el ingreso de la primaria, vamos a identificar ciertos signos que podrían ser, pues sí, signos de identificación, criterios para poder diagnosticar algún tipo de problema de aprendizaje. Y entonces con esta información, pues realizar una intervención educativa y o psicológica efectiva. Entonces, pregunta para puntos extra, pregunta de investigación. Bueno, ¿cuáles son los indicadores de la presencia de algún trastorno de aprendizaje, de algún trastorno de aprendizaje como la dislexia, disgrafia y o discalculia? ¿Y cómo podrías diagnosticar e intervenir en alguna situación de este caso? Recuerden que esta pregunta de investigación es para que ustedes puedan obtener puntos extra. Se debe de desarrollar en un documento de Word con formato UTEL y se sube en el apartado de puntos extra. Por favor, no se les olvide colocar la referencia en formato APA. Les dejo aquí la formulita básica, apellido, coma, inicial de nombre, el año entre paréntesis, el título del libro o del artículo, la editorial del libro o el nombre de la institución que avala la información, y si es una fuente electrónica, pues al final se coloca el link. Ahora, bueno, aquí va a haber varias preguntas de examen y de evidencia de aprendizaje. Concepto de crecimiento. Ya habíamos trabajado, tanto lo vimos como en la materia de adultez como en la de niñez, que el crecimiento es la transformación o la evolución de tamaño, de estatura, de peso, ¿no? El crecimiento es el aumento de tamaño, transformaciones biológicas evidentes en la talla, en el peso, entre algunas otras. A comparación, el desarrollo es un conjunto de cambios biológicos, pero también psicológicos, que se producen en la persona desde su nacimiento hasta su muerte. Y entonces, el aprendizaje debe tomar en cuenta tanto el crecimiento como el desarrollo, y desde una mirada constructivista social, vamos a ver que el concepto de aprendizaje desde la mirada de Vygotsky es cuando se produce cuando un conocimiento ingresa a los esquemas de conocimiento previos, llegando incluso a modificarlos. Este se le conoce como andamiaje. Acuérdense que el andamiaje o el andamio es un apoyo que se le brinda al estudiante para que pueda construir su aprendizaje y que ese aprendizaje sea significativo. Ya estoy combinando, ya estoy mezclando varios enfoques constructivistas, desde la mirada de Piaget, desde la mirada de Vygotsky y desde la mirada de Auswey. Entonces, el aprendizaje debe de tomar en cuenta tanto el concepto de crecimiento o las características del crecimiento como las del desarrollo. Pregunta de examen. De los niños de entre los 6 y los 12 años, más o menos, cursan la educación primaria, que constituye la primera etapa de la educación obligatoria. Y en este momento va adquiriendo, desarrollando autonomía y se produce un despliegue de lenguaje. Lenguaje en todos los aspectos, ¿eh? Acuérdense que el lenguaje no solamente es el habla, sino todas las maneras que tiene una persona para comunicarse, sea el lenguaje verbal, matemático, artístico, expresión corporal, entre algunos otros.
Características del desarrollo del niño de los 6 a los 12 años. Vamos a ver que su desarrollo es una sucesión de cambios ordenados, tanto cuantitativos como cualitativos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cambios cuantitativos de números de cantidad, como cualitativos, como cualidades. Entonces los cambios que se van produciendo dependen unos de otros y se ve influido por diferentes factores, tanto el ambiental como el hereditario. Acuérdense que ya habíamos hablado un poquito sobre factores de riesgo y factores de protección, y estos conceptos son importantes a lo largo de toda esta materia. Entonces, va a haber que mi mamá tenga algún problema de aprendizaje o algún trastorno de cualquier tipo, pues sí aumenta, hay mayores factores de riesgo en mi persona para desarrollar ese trastorno o ese padecimiento, pero no es determinante. Mucho influye el ambiente. Entonces, el desarrollo del niño en esta etapa depende de su maduración y del aprendizaje, del tipo de estimulación que se le brinde, de los tipos de ambiente o de las experiencias diversificadas eh, que se les dote con estas experiencias diversificadas para que el niño pueda desarrollarse plenamente. Cada individuo posee unas características peculiares y un ritmo propio de desarrollo. Ya también habíamos hablado que aunque la literatura marque exactamente las características de una etapa y de otra, cada individuo hay que respetar los ritmos del desarrollo, hay que respetar las diferencias individuales, aunque la literatura marque específicamente un dato, hay que tener presente que cada persona evoluciona, madura a diferentes ritmos. Obviamente, cuando ese ritmo es mucho más lento o es mucho más marcado el avance o el no avance de la evolución del niño, entonces ya podríamos pensar en alguna situación, en algún problema de aprendizaje o de cualquier otro tipo. Entonces, a mayores cotas de desarrollo, mayor es la diversificación de las capacidades. A mayor estimulación que beneficie su desarrollo, pues mayor habilidades y competencias va a tener el niño. Otros conceptos importantes para evidencia de aprendizaje y para examen. El desarrollo afectivo se refiere a una etapa de tranquilidad. Desde la mirada de Freud, de la etapa de los 6 a los 12 años, él le puso el nombre de latencia, porque espera, es una etapa de latencia, una etapa de espera. En el preescolar los niños quieren andar desnudos, descalzos, andan de chivos locos corriendo por todos lados, teniendo curiosidad, y eso es muy normal y está bien. Pero en la primaria van a empezar a desarrollar una conciencia comunitaria, ¿no? Ya van a empezar a desarrollar una moralidad, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, van a empezar a desarrollar aspectos importantes de la moral. Los valores, los sentimientos son muy importantes en esta etapa. Va a surgir el sentimiento de vergüenza y de culpa, que suenan muy feos, pero que son necesarios para comprender que yo no soy único en este mundo y entonces tengo que aprender a compartir y a convivir, ¿no? Entonces es una etapa de tranquilidad. Va a buscar relacionarse de manera amistosa con los demás, va a adoptar un sistema de valores referentes al autoconcepto y a la autoestima. Estos dos, el autoconcepto y la autoestima, están muy ligados con la influencia de papá y de mamá o de las figuras de cuidado. Entonces, la manera en que las figuras de cuidado manifiesten su autoconcepto y su autoestima van a estar influyendo en el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima de los menores, de los niños. Entonces, ya van a tener una idea, no consciente, pero ya van a tener cierto bagaje que las experiencias escolares le van a ayudar a que el niño pueda desarrollar pues sí, de manera negativa o de manera positiva estos dos aspectos de su esencia, de su self. Y entonces ya va a ir desarrollando una moral autónoma. Esto en el desarrollo afectivo. En el desarrollo social, vamos a identificar que pues ya van a desarrollar esta conciencia comunitaria. La vida social que tenían solamente con las figuras de cuidado, ahora se va a ampliar.
¿no? Van a tener amigos de la misma edad y en el desarrollo psicológico van a tener un despliegue automático de potencialidades producido por la sola experiencia del alumno. Y este es un proceso social que está culturalmente asistido y mediado. Bueno, aquí también otros conceptos importantes. Ya habíamos hablado de la influencia de la herencia y de la influencia del ambiente. Bueno, hay tres teorías explicativas del desarrollo. Está la teoría innatista o genetista, que esta dice que la evolución humana está determinada por factores genéticos, y está la ambientalista o sociocultural, que en el otro extremo considera que la acción del medio externo es súper importante para el desarrollo humano, y la teoría interaccionista, que es por la cual nosotros vamos a optar, habla que el sujeto evoluciona mediante un proceso mixto entre la influencia genética y la influencia medioambiental, ¿no? La genetista dice todo es factores genéticos, la ambientalista dice todo es interacción social, y la interaccionista trata de, de, de explicar este proceso de desarrollo con la influencia tanto de las teorías genetistas como la sociocultural. Bueno, ahora, características importantes del desarrollo cognitivo del niño de los 6 a los 12 años. Vamos a ver qué se ubica desde la teoría psicogenética de Piaget en el periodo de operaciones concretas. Este es un punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño porque marca el comienzo del pensamiento lógico y operativo. Da un paso más de complejidad en la forma de interpretar y comprender la realidad. Y aquí van a tener varias preguntas de examen. Las operaciones concretas en el recurso nada más vienen conservación y reversibilidad, pero en realidad hay muchas más operaciones concretas. Entonces, el niño de los 6 a los 12 años, vamos a ver que va a ir desarrollando estas operaciones concretas. La primera es la conservación. Se llama conservación de la materia, conservación de los líquidos, conservación de cualquier índole que queramos eh, comparar o trabajar, ¿no? Entonces, conservación es el entendimiento de que un objeto, cantidad o sustancia permanece igual en cantidad aunque su apariencia cambie. Y aquí un ejemplo claro de la conservación es el experimento que de hecho tienen un video en el aula del experimento del vaso chaparrito y gordito y del vaso alto y flaquito. Es la misma cantidad de agua, pero vamos a ver que las respuestas de los niños de 6, 7, 8 van a decir que el vaso que tiene mayor cantidad de agua es el flaquito y alto. A pesar de que los dos vasos tienen la misma cantidad de agua, aún están en este proceso de desarrollo de esta operación de conservación de los líquidos. Pero ya vemos a un niño de 10, 11, 12 años, te va a decir, pues tiene la misma cantidad de agua, no importa que el vaso sea más chaparrito y chiquito o que el otro sea más flaquito y alto, es la misma cantidad de agua. Lo único que cambia es el contenedor. El descentramiento es la capacidad de considerar varios aspectos de una situación, distribuir o dispersar funciones. La transitividad es el poder establecer deductivamente la relación entre dos elementos. Ya vamos a ver aquí el desarrollo del pensamiento deductivo y del pensamiento inductivo. La seriación, esta es muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5. La seriación es la operación lógica que permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y ordenarlos entre los elementos de un conjunto elementos de un conjunto y ordenarlos según sus diferencias en forma decreciente o creciente. O sea, 1, 2, 3, 4 o 4, 3, 2, 1. La operación de clasificación o agrupamiento es cuando establecemos relaciones mentales a través de las cuales los objetos se reúnen por semejanza y se separan por diferencia. Entonces puedo clasificar por colores, por tamaños, por forma. Después viene, y última operación concreta que vamos a revisar esta clase, es la reversibilidad, que es la capacidad de volver a un punto de partida o a una situación inicial cuando se realiza una acción física o una acción mental. Por ejemplo, yo no me lo
yo no me lo aprendí así, pero hay niños que se aprenden el abecedario de ida y de regreso, ¿no? A, B, C, D, E, F, G hasta la Z y de la Z de reversa, ¿no? O hay personas. O de manera física, por ejemplo, cuando saltamos el juego del avioncito, ¿no? Que primero con un pie, después los dos pies, un pie, dos pies, uno, uno, hasta que llegas al 10, ¿no? Y de ahí te volteas y de regreso, ¿no? La reversibilidad puede ser en operaciones, en acciones mentales o acciones físicas. Bueno, entonces vamos a ver que los niños adquieren una creciente capacidad de abstracción, están en ese proceso de adquisición o de desarrollo del pensamiento abstracto. Y este pensamiento abstracto es necesario para pasar a contenidos más complejos. Entonces, muchos de los test de coeficiente intelectual o para identificar si el niño tiene discapacidad intelectual es identificar las características de este pensamiento abstracto. Entonces vamos a ver que el niño va desarrollando esta capacidad de abstracción y comienzan a ser capaces de afrontar sus propias representaciones con la realidad. En este videíto de aquí, que de hecho lo tienen en su plataforma, es donde se muestran los experimentos de las operaciones, de las operaciones concretas, ¿no? Del vaso, de la clasificación, clásico, ¿no? ¿Qué pesa más, un kilo de huevo o un kilo de algodón? Es un ejemplo de pensamiento abstracto, ¿no? El niño de 8 años te va a decir, ay, pues el kilo de huevo, y el niño de 12, o se supondría que ya todos aquí ya tenemos pensamiento abstracto, pues contestaríamos, pues pesan lo mismo, es un kilo de huevo y un kilo de algodón, pesan exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en ese videito pueden ver varios experimentos que les van a poder ayudar a visualizar esas operaciones concretas. Este es un ejemplo de la parte de la operación concreta de transitividad y de pensamiento abstracto, ¿no? Este pensamiento deductivo y este pensamiento inductivo son bien importantes o son la base de la complejidad del pensamiento. Bueno, esto es las características de la parte cognitiva del niño de los 6 a los 12 años. Ahora vamos a ver el desarrollo motriz. Vamos a ver una evolución impresionante porque va a adquirir habilidades que pues en el preescolar no tenía, ¿no? Entonces va a adquirir conocimiento de un esquema corporal. O sea, ya iba a identificar que esta es su cabeza, que la cabeza tiene ojos, nariz, boca, nariz, que tiene brazos de cierta longitud, que tiene cierta fuerza, cierta flexibilidad, y entonces va a desarrollar la imagen corporal a través de la interacción del yo, ¿no? Ya sabe que en la parte biológica sabe que es un hombre o sabe que es una mujer, ¿no? Dominio progresivo de las nociones topológicas básicas, o sea, arriba, abajo, cerca, lejos, adelante, atrás. Va a desarrollar las posibilidades de control postural gracias al ajuste del tono muscular, ¿no? Va a tener fuerza en el abdomen, va a tener flexibilidad también en las articulaciones y entonces va a tener la capacidad de poder controlar los movimientos. Y también, gracias al ajuste del tono muscular y respiratorio, y esto favorece el control de la tensión. Va a tener una afirmación de la lateralidad, la identificación de derecha e izquierda. Esto es punto clave de muchos de los problemas de aprendizaje. Las personas que tenemos dislexia y disgrafia, tenemos muchos problemas con la lateralidad, confundimos derecha con izquierda. Entonces, también cuando no hay un desarrollo adecuado de la lateralidad, de la motricidad fina y gruesa, que gracias a ellos podemos tener mucho más claro esta lateralidad, bueno, pues nos desarrollamos como personas un poquito torpes, nos cuesta un poquito seguir el ritmo, esta parte de la lateralidad de identificar derecha con izquierda no nada más es esta confusión, sino que también se manifiesta en el control de los movimientos, ¿no? Y en el ritmo. Su coordinación se va consolidando y van superando sincinesias. Las sincinesias son movimientos no deseados, por ejemplo, que está coloreando y saca la lengüita, ¿no? Son movimientos no deseados. Y paratonias, que es un aumento del tono muscular. Van a poder organizar el espacio de manera más adecuada, van a dominar las nociones de orientación y situación de tamaño que se encuentran en la base de todos los aprendizajes escolares. Ya van a poder desarrollar esta inteligencia visoespacial,
¿no? Organizan el tiempo, van a ser mucho más hábiles organizando su tiempo, administrando su tiempo, adquiere una coordinación y precisión óculo-manual que es necesaria para la lectoescritura óculo-manual. Alrededor de los 9 años se alcanza la maduración nerviosa, pregunta importante de evidencia de aprendizaje. Y entonces esto le contribuye, mis gatos están como loquitos, ya les di de comer, pero quieren estar que, están celosos, entonces si escuchan ruidos es porque está desesperadito uno de ellos de que quiere muchos cariñitos. Entonces, bueno, ahorita terminando la clase voy a ir corriendo para ver qué es lo que quiere, porque tampoco quiero que me condicione el gato a mí. Entonces, bueno, esta maduración nerviosa contribuye a desarrollar estos movimientos, a desarrollar movimientos mucho más precisos y va a tener una consolidación del desarrollo motor y comenzará los procesos característicos de la adolescencia. Después viene el desarrollo afectivo y social. Les había dicho en un principio que estos niños ya van a desarrollar esta idea de que viven en una comunidad, ¿no? Esta conciencia comunitaria. Y eso va a contribuir a que empiecen a compartir o que puedan desarrollar esta tolerancia a la frustración, en que todas esta maduración necesaria para que el niño pueda ir adquiriendo, manifestando su moralidad, los valores y seguir normas, seguir reglas y normas. Entonces, en el desarrollo socioafectivo va a conseguir la integración social de todas las personas, al mismo tiempo su diferenciación como individuos autónomos. Esta conciencia de que vivo en una comunidad y como vivo en una comunidad tengo que respetar, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo sé que soy único e irrepetible, no hay dos iguales a mí. Entonces voy a poder decir que sí cuando quiere que sí y va a poder decir que no cuando realmente no quiere, ¿no? Adquirir conciencia de sus capacidades y limitaciones, va a aceptar las normas y se va a adaptar al medio, va a adoptar comportamientos cooperativos en el preescolar, por favor, no los obliguen a compartir y a competir. Los niños todavía no pueden desarrollar esta tolerancia a la frustración. Bueno, hay adultos que no tenemos tolerancia a la frustración, pero en el preescolar no sabemos cómo manejarlo. Los niños no saben cómo manejar esa tolerancia a la frustración, pero en la primaria, a partir de los 7 años, 6, 7 años, el niño ya va a poder, obviamente va a haber muchos niños con intolerancia a la frustración, pero ya va a tener muchas más herramientas para poder sobrellevar, ¿no? Entonces ya va a poder jugar con juegos o interactuar con juegos competitivos y grupales, va a desarrollar actitudes y comportamientos de participación, tolerancia y respeto recíproco, el de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Y va a tener una adaptación e integración de diferentes entornos. Ya no solamente va a estar en la familia, sino también en la escuela, pero también en el grupo de taekwondo o en el grupo de la iglesia o en el grupo de natación o en el grupo de cualquier otra actividad extracurricular que tenga. Y bueno, hasta aquí son las características del desarrollo cognitivo, del desarrollo físico y del desarrollo emocional y social. Ahora, algo bien importante, la mayor prevalencia en problemas de aprendizaje se ubican en la dislexia y disgrafia. La dislexia es el trastorno de la lectura y la disgrafia es el trastorno de la escritura. Normalmente van relacionadas porque son trastornos del neurodesarrollo. La manera en que procesan la información es diferente a las personas que no tienen estos problemas de aprendizaje. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la lectura y cuáles son los métodos más efectivos para la enseñanza de la lectoescritura, ¿no? Ya más o menos les había hecho mención del método global, de los bits de aprendizaje, de utilizar pictogramas. Ya también les compartí un test que se llama test ABC, que es para identificar los precursores de la lectoescritura, o sea que si el niño está suficientemente maduro para poder aprender a leer y escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este desarrollo de la lectura? Pues más o menos de los 6 meses a los 6 años que está el niño en el preescolar, va a pretender leer. Aquí, por favor, el niño no tiene la suficiente madurez para aprender a leer y escribir. Aquí solamente va a identificar, conocer, identificar las letras
las vocales, el abecedario, también identificar sus fonemas, porque una cosa es aprenderse el A, B, C, D, E, F, G, y otra cosa es A, B, K, D. Otra cosa es la parte fonológica, ¿no? Por ejemplo, la C es un grafema y fonema muy complejo porque la C suena como, y suena como S, ¿no? Entonces, va a haber en esta etapa, el niño lo único que necesita es aprender más vocabulario, conocer e identificar los colores, las letras, los números. De los 6 a los 7 años, que va a estar en primero de primaria, pues ya va a aprender reglas grafema, fonema, va a leer palabras cortas y textos muy simples. De los 7 a los 8 años, va a leer historias cortas, frecuentemente mi dislexia, no puede ser. El leer historias y va a adquirir un mayor vocabulario, ya va a poder identificar esa palabra con su significado. De los 9 a los 14 años ya va a leer para aprender conocimientos nuevos. Aquí ya debe de estar bien arraigado la lectura de comprensión. Tal vez pueda haber ciertas dificultades en la lectura de comprensión de hasta los 9 años, tal vez 8, 9 años ya exagerando, pero a partir de los 9 años en adelante ya debería de tener adquirida esta lectura de comprensión. De los 15 a los 17, pues ya, ¿no? Bueno, a partir de los 14 hasta en adelante, ya la lectura debería de ser un instrumento, no sé si así llamarlo, necesario para la investigación, para estas habilidades de autodidacta, ¿no? De ser autodidacta, de aprender. Entonces, esto fue por edades, pero ¿cómo se da en los procesos cognitivos? Bueno, pues está la conciencia fonológica. Esta conciencia fonológica es el desarrollo psicolingüístico y es una habilidad que permite reconocer y usar sonidos del lenguaje hablado, fonológico, de sonidos, de fonema, de sonidos. Y es súper importante y también determinante para problemas de aprendizaje. Aquí vamos a identificar fonemas, sonidos, sílabas y rimas. Después pasamos al reconocimiento semántico, que es la habilidad para llegar a la comprensión del significado de las palabras, de las frases y del texto. Consiste en extraer el significado del texto, integrarlo en los conocimientos que posee el lector. La memoria verbal es la habilidad cognitiva, la cual se refiere a recordar las palabras y los elementos verbales luego de un breve periodo de tiempo. La abstracción es la capacidad destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función de un objeto e ignorando otras propiedades del objeto. Y por último, la categorización verbal es agrupar la información recogida verbal o auditivamente.